Y la iglesia cristiana, o la iglesia, o esos primeros creyentes, apenas están agarrando el ritmo, están encontrando quiénes son. Ya van algunas generaciones que han pasado después de Cristo, entonces se están estableciendo poco a poco. Y se levanta un hombre que se llama Celso. Celso, hablamos poquito de él en el episodio pasado, de hecho voy a repetir lo que ya hablamos, pero Celso, uh, debatí si decir una grosería en Armadillo. Decidí que mejor no. Mi esposa no me dejó. Entonces la única manera de realmente describir a Celso es que era una persona muy, muy, muy mala onda. Man, y hasta ahí me animo, si no mi esposa me va a jalar la oreja. Pero lo que fue él era un filósofo, no al grado de alguien como Platón o Aristóteles o algo así, pero más o menos como que segundo plano. Uh, Algunas cosas acerca de él es que él tenía una obra muy conocida que ahora está perdida, que se llama El Discurso Verdadero o el Logos Verdadero. Y usó todo su poder intelectual para atacar a la iglesia, para atacar al cristianismo. De hecho, lo hacía de manera muy, muy mala onda. Le gustaba antagonizar, burlarse de cristianos y todo con el velo de que él era un intelectual. Era filósofo, era un pagano. Pagano vamos a usar en el término correcto. Pagano no estoy diciendo que es una persona vil y asquerosa, simplemente seguía a otros dioses. Entonces era un filósofo, era pagano y él se creía de clase elitista, se creía de la superior clase encima de otros y tenía una manera muy clara de ver las clases sociales de gente. Entonces él se creía uno de los top ahí con los demás filósofos, pero sí era bastante académico. Hemos perdido sus obras, sus trabajos. Probablemente fue en las cruzadas cristianas que cuando quemaron la librería de Roma y todo eso, seguro los cristianos no estaban muy felices con el trabajo de Celso y lamentablemente sí terminaron destruyendo mucho de la historia en esas cruzadas, pero terminaron, ya no lo tenemos. La mayoría del trabajo de Celso lo podemos leer a través de lo que tenemos de Orígenes. Entonces ahorita vamos a hablar acerca de Orígenes, pero Orígenes básicamente, al recibir toda esta crítica hacia la iglesia, hacia el cristianismo, Orígenes le contesta con su libro, su pergamino, su literatura llamada Contra Celso o Contra Celsum, que era básicamente su manera de atacar de vuelta, de decir, come on, man, o sea, cálmate. Pero el ataque de Celso era realmente contra cristianismo y eso no era algo que se había visto hasta este entonces. Usualmente eran como que el grupo ese, la minoría, un grupo extraño por allá, los de clase elitista, los top, el emperador, no tenían su ojo puesto sobre los cristianos, especialmente ya para el año 100, tenían sus problemas con los que estaban lidiando y de la nada, al Celso fijar su mirada sobre ellos y realmente traer crítica fuerte contra ellos, fue algo nunca antes visto de parte de un filósofo o un académico de su nivel. Algunas de sus cosas, algunos de sus argumentos o la manera que se burlaba es primeramente atacó a María, la madre de Jesús, diciendo que obviamente ella nunca sería escogida por un Dios, que un Dios nunca escogería a alguien de tan baja clase, a una mujer pobre, a una mujer judía. O sea, para él era como que eso es lo vil, lo asqueroso, lo menospreciado. Obvio, un Dios nunca se fijaría en alguien como ella. Era de clase muy baja. Entonces esa era una de sus críticas. La otra, otro de sus argumentos es que los milagros de Jesús, él argumentaba, eran hechicería.
que Jesús era un hechicero. Y eso no nomás es para decir, Jesús hacía trucos de magia. Genuinamente creía Celso que Jesús era un hechicero. Y al decir que era un hechicero, está diciendo, este hombre no tiene no hay nada intelectual aquí, no hay nada académico, no es un buen filósofo, no tiene, ni es buena religión. O sea, es un hechicero que hizo su chantaje y los convenció a todos estos pobres a que lo siguieran. Y sí, Jesús no es más que un hechicero, era otro de sus argumentos, que era básicamente un maestro sin sustancia, que solo hacía sus trucos de magia, no era ni inteligente, etc. Y la manera que llegó ahí fue atacando principalmente el nacimiento virginal de Jesús. Argumentando que María realmente no era virgen cuando tuvo a Jesús, sino que Jesús tenía un padre humano aquí en la tierra, y hasta lo nombra. Dice, este padre es, yo sé quién es el papá de Jesús, se llama Pantero, que era como que un nombre común para los soldados romanos. Entonces lo que está argumentando es, yo sé quién es, o sea, sabemos quién es, aunque había pasado 170 años antes, pero está empujando a decir, ahí está, es Pantero. Y él estudió las artes mágicas de Egipto y se volvió un hechicero, y él le pasó estos trucos a Jesús, y Jesús así convenció a todas estas personas a seguirlo. Celso, sí, o sea, era su ataque principal. Y esto fue un gran cambio para la iglesia, que alguien de su talla, aunque realmente, o sea, no es como que una de esas personas que seguimos leyendo sus libros hoy en día. O sea, no es un filósofo de ese nivel. Pero que alguien de su talla atacara a la iglesia era nuevo. Y es realmente donde empezamos a ver dónde gira la iglesia un poquito en el segundo siglo. Y vemos que Celso es el primer intelectual, primer filósofo que intenta destruir el cristianismo a través de crítica. Su trabajo termina revelando nuevos problemas para la iglesia, problemas que no habían tenido antes estos creyentes. Y expone o expuso dos presiones que terminaría teniendo la iglesia por los próximos 200 años. O sea, del año 100, yo sé que eso es antes, pero estos críticos se estaban levantando. Celso, alguien de su calibre, ¡pum!, explota todo. Y se terminan se terminan revelando dos presiones que tiene la iglesia. Una es una presión interna, que ahorita vamos a hablar de eso. La otra es una presión externa. Y la externa es de estos críticos. Críticos que están tratando de... críticos que están invitando a los cristianos a entrar al ring, por así decirlo, de intelectualismo. Ok, a ver, argumenta tu fe. Y de ahí nacieron los famosos apologistas. Yeah.